Los datos del siguiente problema son la función de utilidad, la canasta óptima de consumo y el precio de uno de los bienes. Luego, nos piden calcular el ingreso concordante con dicha información, la cual resumiremos de la siguiente manera. El procedimiento para resolver el problema consiste en averiguar el valor del precio de X y luego reemplazarlo en la restricción presupuestal, donde podemos activar la igualdad, ya que U representa preferencias monótonas, es decir, más es mejor, y como consecuencia se desearán los bienes hasta que el gasto se iguale con el ingreso. Veamos entonces cómo calculamos P de X. Para ello, observemos tres hechos acerca de la canasta óptima 10,20. En principio, a simple vista, el vector óptimo es una solución interior. Además, dicho vector pertenece al dominio del consumo cuando la utilidad es Y más 2X. Para verificar esto, evaluemos la utilidad en la canasta óptima. Vemos entonces que el mínimo valor de U se obtiene cuando la función de utilidad es, efectivamente, Y más 2X. Por último, la función U es diferenciable en el punto óptimo. Esto se aprecia mejor si escribimos la forma equivalente de U, donde podemos observar que la zona no diferenciable se genera por la presencia del valor absoluto. De ahí que los únicos puntos donde no se puede diferenciar la función U deben satisfacer la siguiente igualdad. Entonces, como podemos notar, el vector óptimo se excluye de la región no diferenciable. Estos hechos garantizan que podamos emplear la famosa condición de primer orden, que resuelve el problema del consumidor en su forma primal. Luego, reemplazando las utilidades marginales constantes y el precio del bien Y, llegamos a que el precio de X es igual a 1. Ahora, solo necesitamos reemplazar los datos en la recta de presupuesto, obteniendo finalmente que el ingreso es igual a 20. Bien, volviendo a la pregunta, la respuesta correcta es entonces la alternativa D. Y eso sería todo.